No, soy bastante consciente de mi pertenencia a la clase media común y corriente. Vivo de mi trabajo, trabajo todo lo más que puedo, todo lo más que me da la capacidad física y las ideas, y de eso vivo. No estoy encerrado en ninguna torre de marfil, ni mucho menos. Tengo, eso sí, el enorme respaldo de una institución académica a la que respeto mucho, que es el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, una institución pública de CONACYT, y tengo el privilegio de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 y de dirigir el Programa Nacional de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Es una red temática nacional del propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Eso es lo que hago como trabajo, digamos, cotidiano. De eso vivo. Mi chamba es la del profesor investigador. Pues Víctor Trujillo, la periodista Katia D'Arcilles, Javier Solórzano. ¿Cómo hace usted? Juan Villoro, Ricardo Rafael, ¿Cómo hace usted Pepe Merino, para decirle a esta gente que nosotros vemos muy lejana, oye, ven, súmate a este proyecto? ¿Cómo es que los logra involucrar? Es que no son gente tan lejana ni tan distante, Martín, como puede creerse. Lo que acabas de decir es muy bonito, porque tú ves un profesor investigador de mi edad, que tiene una trayectoria atrás, que tiene libros y tal, y te haces una idea falsa de la realidad. Somos bastante comunes y corrientes, somos seres humanos comunes y corrientes, que nos preocupa mucho lo que está pasando en el país. Quienes fundaron nosotros, todo este grupo que estás mencionando, grandes amigos, militantes, activistas, académicos, comunicadores, empresarios, comprometidos con esta idea, tenemos en común un diagnóstico. Creemos que México está muy mal, que México ha pasado ya por demasiadas tristezas, que nos está yendo mal. Tenemos un país muy violento, tenemos un país muy desigual, tenemos un país con demasiada impunidad, con personas que han confundido la idea de la política con la idea de la riqueza personal. Son personas que creen que llegar a un puesto consiste en ver cómo compras votos para llegar a él, o cómo violentas la vida social, cómo amenazas al de enfrente, cómo lo controlas para quedarte con el puesto y quedarte con el dinero que se desprende de ese puesto, y luego reproducir otra vez el mismo ciclo de corrupción, de tranzas, de violencias, de sometimiento de la gente común y corriente a los poderosos. Eso no se vale, eso no puede seguir pasando, porque nos está haciendo un país cada vez más desigual, más triste, más pobre, más enconado. Estamos enojados y además estamos asustados, las dos cosas. Eso tenemos que parar, y para eso nace este movimiento. Hoy en Tlaxcala hay miedo, hay desigualdad, todos estos factores que ya mencionaste, y tan es así que hoy lo compruebas. Llegaste y no fuiste recibido con aplausos, fuiste recibido con balazos. No contra mí, afortunadamente. No, bueno, iba yo llegando a la ciudad de Tlaxcala, estaba cerca del cuartel que está a la izquierda cuando uno viene por la carretera desde Puebla, por la supercarretera, la de Cota, y me encuentro con que viene una camioneta huyendo, una camioneta con un fin blanca que viene huyendo echando humo, y suenan los balazos como si estuvieran soltando maíz, ¿no? Traca, traca, traca. Y no nos dimos cuenta que eran balazos, sino hasta que pasaron junto a nosotros un montón de policías tirándole a estas personas. Y pensé, aquí está la violencia de México expresada incluso en Tlaxcala, que suele ser reconocida en todo el país como un estado razonablemente tranquilo, al que uno puede venir en paz. Pues así llegué hoy a Tlaxcala en medio de una balacera que pasó junto a mi coche. Pero eso pasa todos los días. Cuando nos encontramos fosas
que se imputan como fosas de narcotraficantes, la verdad es que eso sucede diario. La única diferencia es que a veces se encuentran los muertos y a veces simplemente se ocultan. Hay más de 37,000, depende del dato que se tome, de la fuente que se utilice, pero hay 37,000 desaparecidos en México, forzados o simplemente desaparecidos. El gobierno mismo no ha logrado darnos una cifra de las personas que simplemente desaparecen. Me explicaban hace un momento, hablando de la construcción de nosotros aquí en Tlaxcala, con José Vicente Sáiz a la cabeza, por cierto, cosa que mucho nos honra. Nos explicaban hace un momento que en Tenancingo hay fama de ser mundialmente un lugar de trata de personas, que se roban a las niñas simplemente porque son niñas y son bonitas y se las roban impunemente, no pasa absolutamente nada. Nos topamos todos los días, Martín, con vulneraciones de derechos, y todos los días esas vulneraciones de derechos nos hacen, por un lado, sentir que quizá no vale la pena intentar nada, y del otro lado nos morimos de miedo. Nos tenemos que organizar para romper esa mecánica entre todos los ciudadanos. Y en este llamado a la organización, ustedes quieren hacer conciencia para usar la ley de manera colectiva, no individual. ¿Por qué? Porque si tú la usas individualmente, cualquier persona que haya intentado usar la ley individualmente sabe que para ganar casos contra los poderosos, contra los intermediarios políticos, necesitas o tener mucho dinero, o mucho tiempo, o muchas influencias, o las tres cosas. Si tú vas solito ante una autoridad, pues probablemente te vaya bien, probablemente corras con suerte. No estoy diciendo que siempre te vaya mal, pero la verdad es que si tienes una recomendación, una palanca, te va mejor. Si tienes dinero y estás dispuesto a corromper a estas autoridades, te va mejor. Pero si no tienes estas condiciones, y estas condiciones no las tiene millones de personas en México, la única manera de enfrentar estas situaciones es en bola, es colectivamente. Algo que te pasó a ti, si tú vas solito, te va mal, pero si me pasó a mí, le pasó al de junto, le pasaron a 500 personas más, y esas 500 personas se organizan para usar la ley y exigir que se garanticen los derechos, y además inundamos de correos electrónicos y de cartas y de presencia pública y de anuncios en la prensa y de editoriales y de comentarios, todos estos que acabas de mencionar, estas personas que tienen acceso a los medios de comunicación. Si nos ponemos de acuerdo para ir en contra de las personas o de las instituciones que están vulnerando sistemáticamente los derechos, te puedo asegurar, Martín, que las cosas van a ir cambiando. No van a cambiar de un día para el otro, pero van a ir cambiando. Ustedes mencionan una fórmula que parece mágica, es la pedagogía pública. Sí. Es decir, enseñarle al ciudadano a usar la ley para defender sus derechos. ¿Cómo iniciar con esa pedagogía y hasta qué nivel podemos llegar con esa pedagogía? Primero diciéndole a la gente una obviedad que a la gente le cuesta mucho trabajo creer, y ni modo, hay que combatir ese descrédito, esa falta de confianza. Lo primero que tenemos que hacer es decir a la gente que efectivamente tiene derechos y que efectivamente puede hacerlos valer, que la ley sí existe y que si se organiza, nos organizamos para hacer valer esos derechos, vamos a lograr que se cumplan. Martín, todo el tiempo nos toman el pelo diciendo, bueno, ya vamos a cambiar la ley, ya vamos a hacer la gran reforma del Estado, ya vamos a hacer una nueva institución, ya... No. Mis papás, mis abuelos a veces me cuentan que recuerdan que había ríos donde se podía nadar. ¿Usted recuerda algún México en el que no haya habido corrupción? No, México ha tenido distintos niveles de corrupción, pero a mis 57 años de vida, querido Martín, no recuerdo que la corrupción haya sido nunca tan salvaje, tan profunda, tan cínica como la que estamos viviendo en este momento. Siempre ha habido corrupción, pero no de esta magnitud, y no debemos tolerarlo. ¿Usted es incorruptible? ¿Hay gente incorruptible en México? Yo he pasado por la construcción de un momento democrático que me blindó. Tuve la oportunidad de ser consejero electoral de 1996 al 2003. Crecí con la idea, Martín, de que el país podía tener una democracia. Me dediqué de verdad por entero
a contribuir con mi granito de arena a que eso sucediera. He pasado venturosamente por la posibilidad de empujar las leyes de igualdad de trato. Fui presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por 6 años. Sigo siendo parte de ese consejo hasta la fecha. Impulsé con todo lo que pude las leyes de transparencia y también el Sistema Nacional Anticorrupción. Fui una de las personas que, créeme, con más gusto, con más convicción, empujó el Sistema Nacional Anticorrupción. Martín, la vida es una nada más. Si la niegas, entonces te quedas sin esa oportunidad. Hablando del Sistema Nacional Anticorrupción, aquí en Tlaxcala, Marco Antonio Mena, que es nuestro gobernador, presentó su iniciativa de reforma constitucional para crear el Sistema Estatal Anticorrupción. Eso lo hace el gobernador, pero 15 días antes, la fracción parlamentaria del PRI quiso utilizar una palabra distinta para denominar esta misma integridad, sí. De integridad y ética. ¿Por qué caer en este juego de palabras? No es para evitar mencionar la palabra corrupción porque les duele. Da igual, no me meto en ese debate y no me meto porque lo que importa es que ganamos una reforma constitucional en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y que ahí hay una orden clarísima de que se hagan sistemas estatales anticorrupción que correspondan con la norma principal. Ahí hay un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Podrán intentar lo que sea, pero si hacemos valer los derechos que ya están garantizados en nuestra Constitución a través de las leyes que ya están aprobadas, no mañana, sino aquí y ahora, querido Martín, todas esas barbaridades se pueden detener. Usted plantea hacer política, eso yo lo he leído en... Política, sí, es política lo que estamos haciendo. Es una palabra maldita para mucha gente. No, es una palabra que debemos dignificar. La política no es solo aquella que hacen los políticos profesionales para ver con qué puesto se quedan. La política es la organización de la sociedad para mejorar sus condiciones de convivencia. La política es solidaria, la política es comunicación, la política es amistad, solidaridad, afecto por los demás. La política es lo que hacemos para poder sobrevivir y convivir todos. Hay que dignificar la palabra política. Según un estudio, al 51% de los mexicanos le preocupa la corrupción. ¿Esto es un estudio? No, te quedas corto, es bastante más que eso, depende de la fuente. Pero tomando en cuenta que es el 51%, es más de la mitad. De acuerdo. Bueno, pero parece que en México está prohibido estar en contra de la corrupción. Ahí está el asunto de la Casa Blanca que denunció Aristegui, ahí está el propio Víctor Trujillo con su personaje que al parecer fue sacado del aire porque estaba en contra. ¿No es peligroso para usted y peligroso para todo aquel que hace estar en contra del sistema? Si vamos juntos, si vamos en bolas, si vamos con plena conciencia, no hay peligro. Es peligroso cuando uno va solo, cuando te atrapan los delincuentes de cuello blanco o los delincuentes comunes. Pero si vas en bola vas protegido por la conciencia pública. Mi última pregunta. Ya sabemos dónde nació, cómo nació esta idea, pero ¿cuál es el destino de nosotros? Ser una organización que va a producir una revolución de conciencias en México, nada menos. Sí, somos muy optimistas y muy ambiciosos. Estamos convocando a una revolución de conciencia. Me decía una reportera antes de iniciar nuestra entrevista que si no era algo pretencioso esto, es difícil. Sí, es muy pretencioso y es difícil. Pero si queremos que valga la pena, no vamos a renunciar.